Fue llamado el nuevo Benzema. El heredero del dorsal número 9 en el club más exitoso del mundo. El goleador que haría que los hinchas del Real Madrid olvidaran a Cristiano Ronaldo, o al menos, hicieran las paces con la ausencia del máximo goleador en la historia del club. Luka Jovic era visto como el próximo gran depredador del área, una rara mezcla de juventud, instinto y frialdad frente al gol. Un talento que parecía destinado a dominar Europa durante una década. En 2019, su nombre encabezaba las listas de analistas, ojeadores y grandes periódicos deportivos. Era, indiscutiblemente, una de las mayores promesas entre los jóvenes delanteros del mundo. Pero hoy, en 2025, el panorama es otro. Luka Jovic está sin club, sin contrato y sin una perspectiva concreta. Con 27 años, teóricamente en el apogeo físico de su carrera, está solo. De estrella emergente a jugador olvidado, su trayectoria se convirtió en un símbolo cruel de la realidad moderna del fútbol, donde la fama dura poco y el fracaso llega demasiado rápido para quienes no responden desde el primer toque. Pero, ¿dónde comenzó todo? Luka nació en la ciudad de Bijeljina, en Bosnia y Herzegovina, el 23 de diciembre de 1997, en medio de un escenario aún marcado por las cicatrices de la guerra en los Balcanes. A pesar de eso, su infancia transcurrió en Serbia, donde creció con un balón en los pies y un sueño en el corazón. Fue allí, entre campos modestos y estructuras precarias, donde su relación con el fútbol comenzó a llamar la atención. Todavía en las categorías juveniles del Estrella Roja de Belgrado, Jovic era distinto. Tenía algo más. Una lectura de juego precoz, movimientos inteligentes, una frialdad inusual para su edad. Con solo 16 años, debutó en el primer equipo y marcó un gol en un clásico local. La prensa serbia comenzaba a tratarlo como un fenómeno en formación. No pasó mucho tiempo hasta que los ojeadores de Europa Occidental tocaran a su puerta. El destino de Luka Jovic estaba a punto de cambiar. Pero, como el mundo descubriría años después, no todos los cambios llevan a la cima. Fue el Benfica quien se lo llevó primero. En 2016, el club portugués apostó por su potencial y contrató a Luka Jovic por unos 6 millones de euros. Pero lo que parecía la puerta de entrada al fútbol de élite terminó siendo un periodo frustrante. En Lisboa, no logró afianzarse. Fue poco utilizado, sufrió el choque cultural, la adaptación lingüística e incluso problemas extradeportivos. Competía con delanteros más experimentados y rara vez recibía oportunidades en el primer equipo. La promesa brillante de Serbia ahora era vista por muchos como otro talento que no logró dar el salto. Jovic, aún muy joven, apenas jugaba y ya veía su carrera puesta en duda. Con apenas 18 años, ya enfrentaba el fantasma del olvido prematuro, un destino común en el fútbol moderno. Pero entonces, llegó el giro. En 2017, fue cedido al Eintracht Frankfurt de Alemania. Un club que en ese momento buscaba reconstruirse y que creía en la idea de formar jóvenes prometedores en un entorno más competitivo. Y fue allí donde todo cambió. En el sistema ofensivo del equipo alemán, Jovic encontró espacio, confianza y libertad. Su movilidad entre líneas, su lectura de posicionamiento, sobre todo, su frialdad en la definición comenzaron a llamar la atención en la Bundesliga. Pero fue en la temporada 2018/2019 cuando realmente explotó. Fueron 27 goles en todas las competiciones, con actuaciones memorables, incluso en la Europa League, donde el Frankfurt llegó a semifinales y Jovic fue la gran figura de la campaña. Su hat-trick perfecto, marcando de cabeza, con la derecha y con la izquierda, fue portada en la prensa europea. Los comparativos comenzaron a aparecer: el nuevo Suárez, el matador serbio, el Lewandowski de los Balcanes. Luka Jovic, con solo 21 años, era el delantero más letal de la Bundesliga en términos de eficiencia por minuto jugado. No solo hacía goles, los hacía con estilo. Era frío, técnico, ágil, sobre todo, quirúrgico. En ese momento, parecía inevitable. Jovic sería el próximo gran nombre en la posición en el fútbol mundial. Fue entonces cuando apareció el Real Madrid. La élite del fútbol mundial tocó su puerta. Y Luka Jovic, con 21 años, estaba a punto de vivir lo que muchos consideran el clímax del sueño de cualquier jugador. En junio de 2019, el club merengue desembolsó 60 millones de euros para contratar al joven goleador. La expectativa era altísima. La prensa española lo anunciaba como el sucesor natural de Karim Benzema, que ya pasaba los 30 años en ese entonces. La idea era clara:
preparar la transición, construir un nuevo ídolo para la posición más codiciada del equipo, el dorsal número 9. Jovic llegó a Madrid sonriente, rodeado de flashes, con el presidente Florentino Pérez a su lado, como manda el protocolo galáctico. Vestía la camiseta 18, hablaba como quien sabe el tamaño de la responsabilidad, y fue presentado a la afición como el nuevo matador de un club acostumbrado a leyendas: Di Stéfano, Raúl, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, y ahora, él. Pero la realidad en Madrid sería mucho más cruel de lo que cualquiera imaginaba. El técnico Zinedine Zidane, recién regresado al mando del equipo, nunca ocultó su total confianza en Karim Benzema. Y Benzema, por su parte, vivía quizás la mejor etapa técnica de su carrera. Lideraba al equipo con goles, asistencias, inteligencia y una regularidad absurda. Jovic, entonces, comenzó su trayectoria en el banquillo. Y allí permaneció mucho más tiempo del que esperaba. Cuando recibía minutos, era casi siempre en los descuentos o en partidos poco relevantes. En el campo, parecía desconectado del sistema táctico, sin tiempo real de adaptación. Atrapado en medio de la estructura exigente del Real Madrid, Jovic no lograba fluir. Faltaba confianza. Faltaba continuidad. Y, poco a poco, también comenzaba a faltar paciencia. La afición empezaba a exigir. La prensa cuestionaba. Y los primeros signos de desgaste comenzaban a aparecer, no solo dentro, sino también fuera del campo. Rumores de fiestas, faltas a normas internas, viajes no autorizados, comportamiento inmaduro. Sus actos fuera del campo comenzaban a pesar más que sus minutos sobre el césped. En el campo, la pelota simplemente no entraba. Un gol aquí, otro allá, nada memorable. Ningún gran momento. Ningún partido en el que haya sido decisivo. El Real Madrid, acostumbrado a astros que brillan desde el primer toque, ahora veía en Jovic una promesa millonaria que se convertía en un figurante silencioso. Y lo peor, en una sombra de sí mismo. El Real Madrid aún intentó revertir la situación. En un último esfuerzo, cedió a Luka Jovic de vuelta al Eintracht Frankfurt, con la esperanza de reavivar la chispa del goleador que había brillado en Alemania. Pero la magia de antes ya no existía. Ya no era el mismo. El tiempo fuera de las canchas, la falta de ritmo, la pérdida de confianza, todo había dejado cicatrices. Sus números fueron discretos, sus actuaciones apagadas. Lo que antes era eficiencia, se convirtió en estadística irrelevante. El regreso a la Bundesliga no fue redención. Fue solo un capítulo tibio más en una carrera que comenzaba a perder color. Después vino la Fiorentina, en Italia. Allí, una vez más, Jovic llegó con expectativas. Una nueva oportunidad, una nueva apuesta. Pero el guión se repitió, algunos goles, destellos esporádicos, pero nada que justificara la esperanza. El hincha italiano vio a un delantero frío, en el mal sentido. Distante, desconectado, como si estuviera allí solo por inercia. Y luego, el Milan. Un club grande, histórico, campeón. Pero incluso en un escenario más competitivo, Jovic no se impuso. Fue solo un nombre más en la plantilla. Sin protagonismo, sin impacto, sin memoria. Su presencia pasó desapercibida. Su ausencia, también. Y entonces llegó 2025. El contrato con el Milan llegó a su fin. ¿Y qué pasó? Nada. Ninguna oferta de la élite. Ningún rumor de renovación. Ningún titular. Ninguna especulación. A los 27 años, Luka Jovic está libre en el mercado y sin destino. Un jugador en el apogeo físico de su carrera, pero totalmente fuera del radar. La promesa se volvió incógnita. El nuevo Benzema se volvió el nuevo olvidado. Para muchos, Luka Jovic es solo otro talento desperdiciado. Otro caso clásico del fútbol moderno, jóvenes elevados al estrellato demasiado pronto, presionados por cifras y expectativas que no siempre corresponden a la realidad. Para otros, es símbolo de decepción, de alguien que lo tuvo todo y no supo aprovecharlo. Pero tal vez, y solo tal vez, Luka Jovic represente algo aún mayor. Una generación de atletas devorada por la prisa. Por la cultura del rendimiento inmediato. Por un fútbol que ya no permite tropiezos, que exige perfección precoz y que descarta sin mirar atrás. Tuvo talento, sí. Tuvo oportunidades, también. Pero, ¿tuvo tiempo? ¿Tuvo apoyo? Tal vez simplemente no tuvo hambre. Al final, el fútbol es más que números. Es una guerra psicológica.
Y Jovic, a pesar de su potencial, perdió esa batalla. Si esta historia te conmovió, deja tu like, comparte con otros amantes del fútbol y suscríbete al canal Loco por Fútbol. Aquí, no solo contamos goles. Contamos historias. Contamos vidas. Y la pregunta que queda es, ¿quién será el próximo? ¿Quién será la próxima estrella en caer en el olvido? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas.